El día de hoy nos acompaña la doctora Fernanda Villalobos Mendoza con un tema al cual no queremos enfrentarnos: óbito, prevención para el médico obstetra. Buenas noches, mi nombre es Andrea Fernanda Villalobos Mendoza. Soy residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia del Instituto Nacional de Perinatología y el día de hoy presentaré la monografía titulada Óbito, prevención para el obstetra. Esta monografía fue supervisada por el doctor Gerardo Espinosa Telles, residente de tercer año, y asesorada por el doctor Daniel Martínez Macías, médico materno-fetal adscrito al servicio de tococirugía. Dentro de los objetivos de esta monografía, tendremos conocer la definición e impacto epidemiológico del óbito, así como identificar los principales factores de riesgo maternos y fetales. Además, puntualizaremos las etiologías relacionadas con el óbito y describiremos las medidas preventivas propuestas para disminuir este desenlace perinatal. Dentro de las definiciones, si bien no existe una definición unificada, podemos observar cómo el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia lo define como feto que no muestra signos de vida, ya sea ausencia de respiración, latidos cardíacos, pulsaciones del cordón umbilical o movimientos de los músculos voluntarios en fetos mayores de 20 semanas de gestación o con peso mayor a 350 gramos, mientras que la Sociedad Canadiense lo define como aquella muerte intrauterina que se produce en fetos mayores de 20 semanas de gestación o que tienen un peso mayor de 500 gramos. Royal College solamente toma en cuenta las semanas de gestación y lo define como aquel recién nacido sin signos de vida de más de 24 semanas. En el instituto tomamos en cuenta la definición de la Organización Mundial de la Salud, la cual define el óbito como la muerte intrauterina del feto de más de 22 semanas de gestación o de más de 500 gramos. El impacto de esta patología y la importancia de realizar esta monografía radica en que el óbito es uno de los desenlaces adversos perinatales más comunes y la prevención sigue siendo un gran desafío a nivel mundial, ya que más del 50% de los óbitos no presentan alguna causa aparente y hasta un 30% se ha determinado que pueden prevenirse con un mejor control prenatal. Dentro de la clasificación, mostramos también distintas clasificaciones propuestas de forma internacional, siendo la ICD-10 aquella que toma en cuenta el peso fetal al nacimiento, la longitud corporal y las semanas de gestación, y la define como muerte fetal temprana o tardía. Mientras que la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia define el óbito como muerte fetal temprana, muerte fetal intermedia o muerte fetal tardía, siendo la muerte fetal temprana lo que nosotros conocemos como aborto. Por lo tanto, nos quedaremos con la clasificación de muerte fetal intermedia, que es aquella que se presenta de las 22 a las 27 semanas de gestación o cuando el feto pesa más de 500 a 999 gramos. Dentro de la muerte fetal tardía es aquella que se da después de las 28 semanas de gestación o cuando el feto pesa más de 1000 gramos. Y la CDC la divide en muerte fetal temprana, tardía o a término. Y esta solamente toma en cuenta las semanas de gestación, siendo la temprana la que se presenta de las 20 a las 27 semanas, tardía de las 28 a las 36 y aquella que se clasifica como muerte fetal a término, aquella que se presenta después de las 27 semanas de gestación. Respecto a la epidemiología, es importante comparar cómo las tasas de muerte fetal varían mucho dependiendo de los países en vías de desarrollo y los países desarrollados, siendo que en países en vías de desarrollo en un promedio se reporta una tasa de 21 óbitos por cada 1000 nacimientos, mientras que en países desarrollados esta tasa solamente se reporta de 3 muertes fetales por cada 1000 nacidos vivos, por lo que podemos concluir que a nivel mundial la tasa del óbito es de 15 muertes fetales por cada 1000 nacidos vivos. Sin embargo, aquí radica la importancia de que en México conozcamos cuáles van a ser las medidas de prevención para este desenlace, ya que nos encontramos por encima de esta media internacional, reportando una tasa de óbito del 18.5 al 20.8 de muertes fetales por cada 1000 nacimientos. En estas gráficas, nosotros podemos comparar cómo en países desarrollados la tasa de óbito, como ya se mencionó, es de
3 por cada 1.000 nacidos. Esto lo podemos adjudicar a un mejor control prenatal y a personal capacitado para la identificación, el tratamiento y la intervención de diferentes factores de riesgos que nos pueden predisponer a la muerte fetal. Además, podemos clasificar a la muerte fetal si se produjo intraparto o anteparto. Y aquí también nos sirve esta gráfica de barras para poder realizar una comparación a nivel mundial, en donde los países desarrollados, la mayor parte de las muertes fetales se dan anteparto, en comparación con África subsahariana o el sur de Asia, en donde podemos ver cómo casi la relación de muertes anteparto e intraparto son muy similares. En esta gráfica también podemos observar cómo se ha logrado la disminución progresiva de las muertes fetales en los últimos 20 años, en donde se representa que en el 2000 se reportaban alrededor de un promedio mundial de 25 muertes fetales por cada 1.000 nacimientos. Y como ya mencionamos, en el año 2020 se logró que esta tasa disminuyera a 15 muertes fetales por cada 1.000 nacimientos. Sin embargo, no hemos logrado la meta que han logrado los países desarrollados. Por lo tanto, la OMS tiene como meta que en el 2030 se logre que la tasa de óbitos sea de 12 muertes fetales por cada 1.000 nacidos vivos. Y esto lo logrará por medio de las metas de cobertura, en donde en esta monografía nos centraremos en la meta de cobertura 1, que esta se centra en que todas las mujeres embarazadas necesitan 4 o más contactos de atención prenatal durante todo el embarazo. Y la meta de cobertura 2, la cual refiere que todos los partos tendrán que ser atendidos por personal sanitario especializado. Respecto a la epidemiología, dependiendo de las patologías a las que se han relacionado, en estas tablas podemos observar cómo, dependiendo de la patología estudiada, la tasa de óbito varía. Las patologías que encabezan las tasas de óbito más elevadas es la enfermedad renal crónica, el lupus eritematoso generalizado y los trastornos hipertensivos del embarazo, así como la restricción del crecimiento intrauterino. Sin embargo, otras condiciones, tales como la edad materna avanzada, el antecedente de muertes fetales en embarazos previos o un IMC mayor a 30, también representan tasas elevadas de la media de muerte fetal. Respecto a la epidemiología del Instituto Nacional de Perinatología, se creó esta gráfica de barras por medio de los datos obtenidos del expediente electrónico de enero del 2017 a junio del 2021, en donde podemos evidenciar cómo se ha logrado la disminución de la muerte fetal en el instituto, siendo que en el año 2017 se reportaron 155 muertes fetales y en lo que va del 2021 se han reportado 17 muertes fetales. Dependiendo de las semanas de gestación en las que se ha producido la muerte fetal, podemos observar cómo hasta 2/3 del total de las muertes fetales son en fetos de menos de 28 semanas de gestación. Y realmente después de las 29 semanas de gestación hasta el término, la relación es muy similar. Ahora que conocemos la epidemiología a nivel mundial, sabemos en dónde colocarnos respecto a la tasa de óbito, nosotros podemos identificar si realmente es necesario que nosotros tengamos una prevención o medidas preventivas que podamos brindarles a las pacientes para que nosotros podamos disminuir la incidencia de este desenlace perinatal. Por lo tanto, las intervenciones que nosotros sugerimos son estos 3 principales pilares, en los cuales es imperativo conocer los factores de riesgo, ya que esto nos ayudará a generar intervenciones y medidas de educación que a su vez esto traerá como resultado la disminución de la incidencia del óbito, no solo en el instituto, sino en el país. Respecto a los factores de riesgo, es importante que nosotros sepamos que existen factores de riesgo maternos y fetales identificables. Dentro de los factores de riesgo maternos, los clasificaremos en factores de riesgo modificables y no modificables, mientras que en los factores de riesgo fetales, estos englobarán las cromosomopatías, las alteraciones estructurales y las alteraciones del crecimiento. Comenzaremos a hablar acerca de los factores de riesgo maternos, donde podemos
identificar que los factores de riesgo modificables tienen un peso muchísimo más fuerte de lo que nosotros podríamos llegar a pensar. Por ejemplo, el índice de masa corporal mayor a 30, que se define como obesidad, aumenta el riesgo de presentar un óbito hasta casi 5 veces, mientras que un embarazo de más de 42 semanas nos aumenta 4.1 veces más el riesgo de concluir en este desenlace perinatal. Además, se han establecido otros factores que antes no se habían relacionado con el óbito, tales como dormir en decúbito supino, lo cual nos aumenta el riesgo 1.63 veces más el riesgo de cursar con una muerte fetal, mientras que el tabaquismo aumenta el 47% el riesgo de que las mujeres que cursan con tabaquismo durante el embarazo tengan este desenlace perinatal. Dentro de los factores de riesgo no modificables, podemos puntualizar que el haber cursado en el embarazo previo con restricción del crecimiento intrauterino antes de las 32 semanas de gestación nos aumentará el riesgo hasta 7 veces más de que en el embarazo actual esta gestación concluya en muerte fetal. El antecedente de muerte fetal en embarazos previos nos aumenta casi 4 veces el riesgo de que en este embarazo se repita dicha condición. Y enfermedades crónicas tales como la diabetes mellitus o la hipertensión arterial no son menos importantes, y ahí radica la importancia de que nosotros realicemos intervenciones para lograr una adecuada monitorización y control de esta patología. En este artículo, que realizó una revisión de la literatura que tuvo como objetivo establecer cuáles eran los factores de riesgo modificables y las estrategias para reducir los riesgos de sufrir un óbito, centró su atención en el tabaquismo, en el uso de alcohol y drogas ilícitas, en el índice de masa corporal y en la posición para dormir. Respecto al tabaquismo, es importante que nosotros observemos cómo los resultados en comparación de un tabaquismo activo materno, mientras la exposición pasiva al humo de tabaco realmente no tienen una diferencia muy importante. Sin embargo, ambos aumentan el riesgo más del 40% de cursar con una muerte fetal. Respecto al uso de alcohol y drogas ilícitas, los estudios que relacionaron el consumo de alcohol con óbito estaban sujetos a sesgo de recuerdo por las pacientes. Sin embargo, es importante que se realice algún cuestionario que sea es importante que se realice un cuestionario unificado que se pueda aplicar de forma internacional, que centre la información en la cantidad y en la periodicidad del uso de alcohol en la madre durante el embarazo, para poder establecer posteriormente cuáles van a ser pues realmente el riesgo establecido en las madres que utilizan alcohol durante el embarazo. Lo que sí lograron establecer es que las madres que cursaban con un perfil toxicológico positivo para THC, que es el elemento activo del cannabis, se asoció en un aumento de 1.34 veces más riesgo de concluir en óbito. Respecto al índice de masa corporal, en este artículo lo que concluyeron es que el riesgo va aumentando a medida que aumente el índice de masa corporal y va avanzando el embarazo. Por lo tanto, podemos realizar una comparación en las pacientes que tienen un peso normal o sobrepeso alrededor de las 33 semanas, van a tener mucho menos riesgo de las pacientes que cursan con obesidad grado 3 al final del embarazo. Respecto a la posición al dormir, este estudio también concluyó que dormir en posición supina aumenta hasta 7 veces el riesgo de muerte fetal tardía, independientemente de que se hayan identificado otros factores de riesgo modificables o no modificables en la paciente. Como mencionamos previamente, en las metas de la OMS es que dentro de la meta de cobertura respecto a la atención prenatal es que las pacientes al menos asistan a 4 consultas prenatales durante todo el embarazo. Por lo tanto, en este estudio se observó que las pacientes que asistían a menos del 50% de las consultas recomendadas aumentó hasta 1.68 veces el riesgo de concluir en muerte fetal tardía. No podemos dejar de lado el estado que
se está viviendo a nivel mundial por la pandemia por SARS-CoV-2. Por lo tanto, incluimos este estudio de corte de mayo del 2020, enero del 2021, que tuvo como objetivo determinar la asociación entre la infección por SARS-CoV-2 en el momento del nacimiento y los resultados perinatales, en los cuales destacó que la muerte fetal fue el desenlace perinatal adverso más común, aumentando el riesgo hasta 1.21 veces más de óbito en comparación con las pacientes que no cursaron con infección por SARS-CoV-2. Aquí radica la importancia en que nosotros sepamos que las embarazadas son una prioridad para la vacunación y que siempre que tengamos en nuestras manos lograr convencer a las pacientes de la importancia de la aplicación de la vacuna, esta será una medida que podamos instaurar de ahora en adelante. Respecto a los factores de riesgos fetales, estos incluyen la alteración del crecimiento intrauterino, siendo que los fetos que cursan con un percentil menor a 3 de Hadlock tienen hasta 26% más riesgo de concluir en óbito. Respecto a otros factores de riesgo fetales que se han asociado al aumento de muerte fetal, podemos evidenciar cómo malformaciones congénitas representan hasta un 20% más riesgo de cursar con este desenlace perinatal. Dentro de ellos, el más común que se ha relacionado a óbito es la anencefalia. Y dentro de las anomalías cromosómicas que representan hasta un 13% más riesgo de concluir en óbito, la que más se ha relacionado es la trisomía 21 hasta en un 31%. Respecto a la etiología que se logra determinar en las madres que al final de la gestación concluyen con una muerte fetal, es importante establecer que a pesar de que nosotros podamos identificar estos factores de riesgo, hasta el 60% cursan con lo que se define como muerte fetal inexplicada. Este es cuando no se logra establecer ninguna etiología materna ni fetal que pueda explicar el óbito. Esta va a ser mucho más común en las muertes cerca del término. Y es importante también saber que la infección es el responsable de hasta el 50% de las muertes fetales en países en vías de desarrollo, en comparación con países desarrollados en donde representa alrededor del 10 al 25%. Sin embargo, para nosotros poder establecer que la infección fue la causa de la muerte fetal, es necesario que contemos con una evidencia histológica placentaria y fetal que determine que esa fue la causa del óbito. El desprendimiento previo de placenta normoiceta representa alrededor del 10% de los casos y este será más probable cuando el desprendimiento supere más del 50%. Las anomalías del cordón umbilical representan solamente el 10% de las causas de óbito y estas generalmente van a ser más comunes en el tercer trimestre. Ahora que conocemos los factores de riesgo fetales y maternos, nosotros podemos hacernos esta pregunta: si realmente es posible la prevención. Es por eso que se incluyó este estudio retrospectivo que se realizó de enero del 2011 a diciembre del 2016, en el cual se incluyeron 228 óbitos. Y el objetivo principal era lograr determinar si existían causas potencialmente prevenibles en estos óbitos reportados. Los resultados que reporta este estudio es que el 58% de los óbitos cursaron con causas potencialmente prevenibles, dentro de las que engloban complicaciones placentarias en su mayoría, embarazos postérmino e infecciones. Ahora, ¿realmente existen protocolos estandarizados preventivos para nosotros poder disminuir la incidencia del óbito? Realmente en México no existe ningún protocolo establecido al momento. Sin embargo, presentamos estos 3 protocolos que han logrado una disminución significativa de la muerte fetal en Europa, siendo el protocolo escocés, el protocolo inglés y el protocolo australiano los que han logrado una reducción de alrededor del 20% de la muerte fetal. Sin embargo, nos centramos en la recomendación en esta monografía del protocolo Safer Baby Bundle. Este protocolo es realmente un programa que está al alcance de todo el personal de salud. Realmente está enfocado para parteras, para médicos generales y para ginecobstetras, ya sea en formación o ya ginecobstetras titulados o subespecialistas que tienen contacto con embarazadas. Aquí generalmente va a centrar toda su atención
en estas 5 intervenciones, que serán suspender el tabaquismo, determinar oportunamente la restricción del crecimiento intrauterino, hacer conciencia acerca de la importancia de los movimientos fetales y realmente establecer sugerencias respecto a las posiciones al dormir y a el momento adecuado de la resolución del embarazo. Este es un protocolo que está disponible en línea, es totalmente gratuito y de lo que trata es de concientizar a nivel mundial de que necesitamos disminuir la incidencia de muerte fetal, ya que estas intervenciones, al lograr identificarlas y realizar intervenciones para lograr estas modificaciones, podemos disminuir juntos la incidencia del óbito. Entonces, bueno, podemos acceder a este programa en la página que aparece debajo de la diapositiva y pues así juntos contribuir a la disminución del óbito. En el Instituto Nacional de Perinatología creamos este algoritmo de intervenciones en donde, dependiendo de los factores de riesgo maternos, fetales que se hayan identificado, nosotros podamos brindarle un seguimiento más estrecho para poder realizar estas intervenciones que nos ayuden a disminuir la muerte fetal. Por lo tanto, el plan A se le brindará a todas nuestras pacientes. Este plan consistirá y tendrá toda la base en el control prenatal. Dentro del plan B, identificaremos los factores de riesgo maternos para nosotros poder realizar el manejo adecuado de las enfermedades y la identificación y tratamiento de las complicaciones que pueden traer en el embarazo. Mientras que en el plan C es cuando nosotros logramos identificar factores de riesgo fetales, que el seguimiento lo llevaremos por medio del ultrasonido y una planeación adecuada del momento de nacimiento, determinando la patología fetal que nosotros hayamos identificado. Ahora desglosaremos un poco más el plan A, que se centrará en el control prenatal. Comenzaremos con la importancia del uso periconcepcional de ácido fólico y multivitamínicos. Ideal sería iniciarlo antes de la concepción. Sin embargo, el uso de estos suplementos en las primeras semanas del embarazo ha demostrado que tiene muchos beneficios y que impacta en la disminución del óbito. Además, aquí uno de los pilares que no debemos de perder en esta monografía es la identificación de los factores de riesgo modificables maternos, tales como la obesidad, el tabaquismo, el alcoholismo o el uso de drogas. Además de que necesitamos hacer énfasis en las madres acerca de la importancia de acudir a las citas prenatales de forma regular, ya que si nosotros logramos establecer un adecuado control prenatal, podremos realizar los tamizajes universales y así lograremos prevenir y detectar patologías que se pueden llegar a presentar a lo largo del embarazo para poder disminuir las consecuencias que traigan tanto maternas como fetales. Además, nosotros podemos educar a las pacientes acerca de la importancia de concientizarnos y irnos adaptando a realmente los movimientos fetales de cada uno de los embarazos, ya que no existe hasta ahora algo pues realmente todavía como una cantidad de movimientos muy establecidos. Sin embargo, también podemos desde las 28 semanas nosotros recomendar la posición en decúbito lateral al dormir. Respecto a la evidencia que nosotros mostramos en esta monografía acerca de las intervenciones para disminuir la incidencia del óbito en el control prenatal, en esta revisión sistemática que incluyó 43 revisiones de Cochrane, en las cuales estas fueron intervenciones en las embarazadas con el fin de prevenir la muerte fetal, tuvieron como objetivo evaluar los efectos de dichas intervenciones para disminuir el óbito en poblaciones que tenían bajo riesgo. ¿Esto qué quiere decir? En mujeres donde no se detectaron factores de riesgo fetales ni maternos que nos pudieran conducir al óbito. Y dentro de los resultados más importantes, nosotros les plasmamos que la suplementación con multivitamínicos versus no dar ninguna suplementación nos ayuda a disminuir el riesgo hasta en un 40%, mientras que la capacitación del personal de salud acerca de la adecuada identificación y tratamiento de los factores de riesgo ayuda a disminuir el riesgo del óbito
decúbito hasta en un 21%. Respecto al índice de masa corporal, se incluyó este estudio de corte de 226,000 mujeres que se evaluaron del 2004 al 2012, que tuvo como objetivo estimar cuáles eran los riesgos absolutos de los resultados tanto maternos como perinatales basados en las diferencias del índice de masa corporal, y concluyeron que una diferencia del 10% del índice de masa corporal se relacionó a una disminución también del 10% del riesgo de muerte fetal, además de otros desenlaces perinatales, tales como la preeclampsia, diabetes, parto pretérmino o macrosomía. Bien, hablaremos un poco más acerca de cómo podemos nosotros impactar en este factor de riesgo modificable que es el tabaquismo. Bueno, es importante que nosotros desde la primera consulta que tengamos con la paciente, desde nuestro primer contacto, nosotros podamos preguntar dirigidamente si la paciente está expuesta a humo de tabaco, ya sea que curse con tabaquismo activo o que esté expuesta por su pareja o por alguna otra persona con la que conviva a la exposición del humo de tabaco. Es importante que desde la primera consulta nosotros le expliquemos estos riesgos, que el cursar con esta exposición al humo de tabaco pues aumenta casi en un 50% el riesgo de que se pueda concluir en una muerte fetal. Además, nosotros es necesario que en cada visita realicemos un seguimiento, ¿sí? Ideal que si nosotros identificamos a madres que cursan con tabaquismo activo, pudiéramos darle un seguimiento semanal, ya que nosotros podríamos derivarla, ya sea que si bien no está por completo dentro de nuestro dominio, a asesoría y apoyo para el uso de terapias de reemplazo de nicotina, ya que estas se han visto que disminuye hasta un 40% el abandono del hábito tabaco sin alteraciones o sin efectos adversos fetales que se hayan descrito. ¿Cuáles son las terapias que no han demostrado que tienen repercusión fetal? Pueden ser los chicles, los parches de nicotina, son generalmente las que no se han asociado a más complicaciones o efectos adversos perinatales. Y al contrario, aumentan mucho la capacidad de nosotros poder evitar o disminuir el hábito tabáquico durante la gestación. Mostramos también este estudio de corte retrospectivo que incluyó 18,000 nacimientos entre 2010 y 2014, que tuvo como objetivo comparar cuáles eran los resultados del embarazo de madres que informaron no fumar durante el embarazo en comparación con madres que sí estuvieron expuestas al humo de tabaco. Y los resultados fueron que los recién nacidos de madres no fumadoras tuvieron un riesgo menor de todos los resultados adversos perinatales que se reportan en este estudio, en donde nosotros hacemos principal énfasis en que los hijos de madres no fumadoras disminuyó el riesgo de muerte fetal hasta en un 42%. Respecto a la intervención que nosotros sugerimos en dormir en decúbito lateral a partir de las 28 semanas, esto va de la mano al mecanismo fisiopatológico que pues tiene el aumento del tamaño del útero y del peso fetal que nos va a provocar que al dormir en decúbito supino va a haber una compresión de la vena cava inferior disminuyendo el flujo placentario y a su vez la oxigenación fetal. Por lo tanto, es importante que a partir de las 28 semanas nosotros logremos compartir esta información con las pacientes, explicándoles que las pacientes que logran dormir en decúbito lateral a partir de las 28 semanas tienen hasta la mitad del riesgo se disminuye hasta la mitad del riesgo de la muerte fetal tardía porque pues mejora la oxigenación. Aquí tenemos que ser muy explícitos respecto a explicarles a las pacientes que lo importante será comenzar a dormir de lado, ya que será el tiempo en el que más permanecemos dormidos, ya que es muy normal cambiar de posición durante el sueño. Sin embargo, pues esta es una intervención que no requiere material adicional y las pacientes la refieren como una autogestión con dificultad mínima, ya que solamente pues tienen que irse concientizando a que se tiene que iniciar a dormir en decúbito lateral. Realmente no importa si es del lado izquierdo o del lado derecho.
Aquí mostramos este estudio multicéntrico que se realizó de febrero del 2012 a diciembre del 2015, en el cual se evaluaron 569 embarazos, los cuales 164 concluyeron en óbito. Tuvo como objetivo probar cuál era la hipótesis de que la posición supina para irse a dormir es un factor de muerte fetal tardía. Por lo tanto, se determinó que la posición supina aumenta hasta 2.67 veces más el riesgo de la muerte fetal, y será mayor al final del embarazo, reportando un riesgo de 9.26 veces más en pacientes que duermen en decúbito supino al final del embarazo. Respecto a los movimientos fetales, aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta que la disminución de los movimientos fetales va a preceder a 24 horas aproximadamente el óbito. Por lo tanto, si bien no existe una cuantificación de los movimientos fetales que haya determinado que realmente tiene un impacto, lo que sí se ha determinado es que no podemos estandarizar la cantidad, sino el tiempo. Aquí nosotros tenemos que educar a las pacientes de que no es normal que pasen más de 90 minutos sin sentir un movimiento fetal mínimo, ¿sí? Porque las madres que en algún momento del embarazo reportaron disminución de los movimientos fetales, ya sea la intensidad o la cantidad, tienen hasta el doble de riesgo de sufrir un óbito al final de la gestación. Por lo tanto, cuando las pacientes acuden con nosotros refiriendo esta disminución de los movimientos fetales, es imperativo que realicemos una evaluación inmediata. Dentro de lo que nosotros tenemos que en cuanto sea posible, escuchar la frecuencia cardíaca fetal y evaluar cuáles son los síntomas coexistentes, tales como sangrado, dolor o actividad uterina, ya que la disminución de los movimientos fetales se ha asociado a disfunción placentaria, que esta a su vez se asocia a restricción del crecimiento intrauterino, que ya vimos que es uno de los principales factores de riesgo para la muerte fetal. Por lo tanto, ya que corroboramos la frecuencia cardíaca fetal, es importante que nosotros podamos complementar este abordaje por medio de la cardiotocografía. Si nosotros realizamos una prueba sin estrés o un registro cardiotocográfico que se reporte como reactivo o clase 1, donde se clasifique como normal, no se requieren otras intervenciones para nosotros establecer el bienestar fetal. Sin embargo, sí es importante nosotros al momento de la evaluación tomar en cuenta si ya contamos con algún ultrasonido que previamente haya detectado restricción del crecimiento intrauterino. O si tenemos algún ultrasonido vigente donde todo esté normal, no es necesario que nosotros complementemos con este estudio. Sin embargo, si no contamos con un ultrasonido en ese momento, podemos realizar uno para evaluar o descartar datos de restricción del crecimiento intrauterino, que lo lograremos detectar por medio de la fetometría del peso fetal estimado y de ser posible complementarlo con una hemodinamia para ver que no esté alterada, además de la restricción del crecimiento. También es necesario que evaluemos el volumen de líquido amniótico, que va muy de la mano con la restricción del crecimiento. Si acude con nosotros una paciente antes de las 39 semanas refiriendo que tiene disminución de los movimientos fetales y determinamos que el registro cardiotocográfico es normal y el ultrasonido también no nos da datos de restricción del crecimiento, realmente ideal será no interrumpir el embarazo antes de las 39 semanas, a menos de que exista un riesgo materno o fetal en ese momento, alguna patología que nos hable de que tengamos que interrumpirlo en ese momento. Respecto a la condición materna, aquí realmente la intervención obstétrica que nosotros sugerimos es una detección y un manejo oportuno de las patologías previas al embarazo. Aquí es importante que el manejo sea multidisciplinario, porque si bien vimos que hay patologías reumáticas, enfermedades renales, que no son del todo tal vez de nuestro dominio, es importante que nosotros podamos canalizar a la paciente con un especialista y que podamos brindarle esta atención multidisciplinaria. Además, es importante identificar y tratar las complicaciones que se pueden presentar durante el embarazo para, así disminuir el riesgo de muerte fetal. En este metaanálisis, que incluyó 40 estudios clínicos, que tuvo como objetivo evaluar el impacto de la administración de aspirina a dosis bajas en pacientes que cursaban con factores de riesgo, alguna comorbilidad,
respecto a realmente si el uso de aspirina ayudaba a disminuir el riesgo de muerte fetal, se concluyó que administrar más de 100 miligramos antes de las 16 semanas de gestación nos ayuda a disminuir en un 53% el riesgo de muerte fetal en pacientes que cursan con comorbilidades que pueden complicar la gestación actual. Respecto al plan C, en el cual nos centraremos en el estado fetal, nosotros aquí nos apoyaremos principalmente del ultrasonido. Entonces, realizaremos el ultrasonido del primer trimestre, así como la evaluación oportuna y lo más pronto que sea posible de los factores de riesgo fetales para óbito al inicio del embarazo. Además, es necesario que realicemos también ultrasonido estructural para identificar adecuadamente que no haya alguna alteración que nos predisponga a factores de riesgo fetales de óbito, y que también podamos realizar un ultrasonido de crecimiento para identificar oportunamente fetos pequeños para la edad gestacional o ya con restricción del crecimiento intrauterino, que de ser este el caso, también será ideal que nosotros podamos complementar con una vigilancia hemodinámica de acuerdo al riesgo fetal. Es por esto que nosotros recomendamos mínimo realizar estos 3 ultrasonidos, que será el ultrasonido de primer trimestre de las 11 a las 14 semanas de gestación, en el cual la importancia radicará en que es el principal tamizaje para las cromosomopatías de forma temprana, además de que podemos evaluar el riesgo de preeclampsia, que también sabemos que es un factor de riesgo para óbito. En el ultrasonido de segundo trimestre, que realizaremos de las 18 a las 22 semanas de gestación, nos servirá para identificar alteraciones estructurales, y en el ultrasonido de tercer trimestre realizaremos la evaluación del crecimiento, tamizando la restricción del crecimiento intrauterino, dependiendo también de la identificación de los factores de riesgo. En este estudio prospectivo, que incluyó 76.897 pacientes, tuvo como objetivo determinar si existe una contribución significativa para la predicción de la muerte fetal con el modelo de predicción del primer trimestre que sugerimos. Del total de todos los pacientes incluidos en el estudio, 76.000 concluyeron en nacimientos y 268 concluyeron en muertes fetales. Dentro de estos 268 es importante determinar que 157 cursaron con este tamizaje alterado, mientras que en 111 no se encontró causa conocida. Por lo tanto, se concluye que al utilizar este modelo de predicción del primer trimestre, nos ayuda hasta en la predicción del 55% de riesgo de muerte fetal en quienes se detectó la alteración. Ahora, para nosotros determinar la detección oportuna de la restricción del crecimiento intrauterino, esto lo realizaremos por medio del ultrasonido de crecimiento, donde nosotros colocaremos a los pacientes dependiendo de si identificamos factores de riesgo o no que nos puedan predisponer a esta restricción. Entonces, colocaremos en el nivel 1 aquellos pacientes que no cursan con factores de riesgo identificables, en los cuales se propone que el ultrasonido de crecimiento se realice a las 34 semanas de gestación. En el nivel 2 colocaremos a los pacientes que tengan factores de riesgo identificables, tales como madres con edad materna avanzada, pacientes que cursan con alguna toxicomanía o con obesidad, o que tengamos nosotros sospecha de restricción del crecimiento intrauterino o que la madre curse con preeclampsia. Aquí, idealmente, se realizará un ultrasonido acompañado de la valoración de la hemodinamia de las 20 a las 24 semanas de gestación, y posteriormente se realizará un ultrasonido de crecimiento a las 28 a las 30 semanas y otro de las 34 a las 36 semanas. Colocaremos en el nivel 3 aquellos que tienen factores de riesgo de restricción del crecimiento intrauterino de inicio temprano, tales como los antecedentes de preeclampsia o de restricción del crecimiento antes de las 32 semanas, haber cursado con una muerte fetal en gestaciones previas o que la madre curse con alguna patología, tales como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, enfermedad renal crónica, hipertensión o diabetes.
Aquí la recomendación es que se realice un ultrasonido Doppler con hemodinamia de las 20 a las 24 semanas de gestación y posteriormente realizar un ultrasonido de seguimiento a partir de las 24 semanas, cada 2 semanas realizar este seguimiento ultrasonográfico. Bien, en este artículo, que fue un estudio de casos y controles, quiso comparar cuando logramos detectar alteraciones en el crecimiento, los desenlaces respecto a óbitos donde no se detectaron anomalías congénitas y en donde concluyeron también en recién nacidos vivos, pero con peso bajo para la edad gestacional. Entonces, se concluyó que detectar de manera oportuna, por medio de estas sugerencias de ultrasonido de las 24 a las 28 semanas de gestación, alteraciones en el crecimiento, nos ayuda y forma como un factor protector para el óbito. Sin embargo, aquí es algo muy importante. Más del 40% de los pacientes que se detectaron con alteraciones de crecimiento concluyeron en muertes fetales. Por lo tanto, ¿cuál es aquí como la importancia de este artículo? Si bien al detectar nosotros oportunamente alteraciones en el crecimiento nos ayuda a disminuir 8 veces el riesgo de cursar con un óbito, es necesario no solo detectarlo, sino darle un adecuado seguimiento después de la detección para poder evaluar algún dato de alarma que nos hable de que tenemos que realizar alguna otra intervención para el feto que ya detectamos con alteraciones del crecimiento. Entonces, podemos nosotros preguntarnos cuánto tiempo después vamos a realizar este seguimiento ya que detectamos la alteración del crecimiento. Bueno, por eso incluimos en esta monografía este artículo que de lo que trata es de hacer cuadros de resúmenes de acuerdo a las principales recomendaciones de colegios tales como el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, el Royal College, la Sociedad Canadiense, respecto a cuáles son las recomendaciones que nos brindan estos colegios para dar un seguimiento cuando ya detectamos alteraciones en el crecimiento. Y podemos observar en esta tabla como todos en general el rango de seguimiento que proponen es de 2 a 4 semanas. En el instituto contamos con este algoritmo en el Departamento de Medicina Materno-Fetal, en donde clasificamos a las pacientes dependiendo de si cuando nosotros realizamos la evaluación de la hemodinamia, de las 20 a las 24 semanas, nosotros detectamos hemodinamia alterada o no. Y también si la paciente cuenta con condiciones que la coloquen dentro de factores de riesgo para cursar con un feto con restricción del crecimiento intrauterino. Por lo tanto, si nosotros contamos con una paciente con una hemodinamia normal y no tiene ninguno de estos condiciones que le condicionen un factor de riesgo, la clasificaremos como en el plan A, en donde el ultrasonido de crecimiento se realizará de las 34 a las 36 semanas de gestación. Si la paciente no tiene la hemodinamia alterada, sin embargo, cursa con alguna de estas condiciones que se observan en la tabla, en las primeras 4 condiciones, nosotros la clasificaremos como en el plan B, en donde se realizarán 2 ultrasonidos de crecimiento, el cual será a las 34 y a las 36 semanas de gestación. Es importante que nosotros recalquemos que si dentro de la evaluación del feto clasifica con percentil menor a 20, llegará a un seguimiento más estrecho en el cubículo de crecimiento. Mientras que si nosotros podemos identificar alteraciones hemodinámicas a expensas de alteración del índice de pulsatividad de la arteria uterina mayor al percentil 95, nosotros los clasificaremos como el plan C. Aquí también entrarán las pacientes que si bien no cursan con alteraciones hemodinámicas, cursan con alguna condición de las que se observan en la tabla, en verde más oscuro, en las cuales el seguimiento de crecimiento se dará de forma más estrecha, siendo a las 28, 32 y 36 semanas de gestación. E igualmente, si en alguna de estas se determina un percentil menor a 20, será llevado el seguimiento más estrecho en el cubículo de crecimiento. Ahora, ya para concluir con esta monografía, es importante saber cómo impacta el momento adecuado de la resolución, dependiendo de las patologías que nosotros podamos llegar a identificar.
es importante que nosotros realicemos la evaluación del riesgo del óbito, ya sea por patología materna o fetal, para nosotros así lograr tomar decisiones informadas respecto al momento de resolución del embarazo. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta que si bien pueden ir apareciendo patologías o condiciones que pongan en riesgo la vida fetal, nosotros tendremos que reevaluarnos el momento de la resolución de acuerdo a estas patologías de las 34 a las 36.6 semanas de gestación. Idealmente en pacientes que no cursen con factores de riesgo que nosotros podamos pues detectar, ideal es que nosotros le brindemos una inducción del trabajo de parto o una cesárea si es que cursa con alguna indicación obstétrica o fetal para resolución abdominal a las 39 semanas de gestación, ya que se ha visto que posterior a las 39 semanas de gestación los riesgos pues realmente superan a los beneficios de continuar. Es por eso que nosotros incluimos en esta monografía este metaanálisis que incluyó 6 estudios de corte en los cuales se compararon casi 120,000 pacientes, en donde 66,000 pacientes se realizó una inducción electiva a las 39 semanas de gestación y 58,000 pacientes se dejaron a libre evolución con tratamiento expectante. Aquí el objetivo que buscaba este artículo era cuál era la asociación de la inducción electiva respecto a los resultados maternos y perinatales. Y aquí lo importante es destacar eso, que los resultados fueron a favor de la inducción electiva a las 39 semanas de gestación, ya que podemos observar como en el forest plot hubo una menor muerte fetal, hubo menos cesáreas de emergencias, hubo disminución de la infección periparto, además de menor morbilidad neonatal e ingreso de los recién nacidos a unidades de cuidados intensivos. Aquí también plasmamos las recomendaciones del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, en donde, dependiendo de las patologías fetales que requieren una resolución en el pretérmino tardío, establecen cuándo se tiene que resolver el embarazo, pues para prevenir pues alteraciones que se puede prevenir el óbito generalmente o desenlaces perinatales adversos, en donde pues podemos destacar como una de las patologías fetales o de las condiciones fetales que requiere una resolución realmente en el pretérmino desde las 32 semanas será cuando nosotros logremos detectar una restricción del crecimiento intrauterino con alteración en la hemodinamia a expensas de la arteria umbilical con un flujo diastólico final invertido. También podemos observar en esta tabla cómo estados hipertensivos del embarazo o hipertensión arterial sistémica crónica en rangos de severidad recomiendan la resolución del embarazo desde las 34 semanas de gestación, y en pacientes que cursan con diabetes descontrolada o con complicaciones vasculares, se sugiere que la resolución del embarazo sea desde las 36 semanas de gestación. Sin embargo, nosotros tenemos que poner en una balanza siempre estas recomendaciones, pero teniendo en cuenta que dependiendo de cada semana que nosotros podamos brindarle extra intrauterina al feto, pues también nos ayudará a disminuir las alteraciones en el neurodesarrollo y las complicaciones neonatales, así como el ingreso a la unidad de cuidados intensivos. Siendo que a las 35 semanas nosotros podemos evidenciar cómo el cerebro fetal solamente pesa 2/3 de lo que va a pesar a las 39 semanas. Y en este gráfico podemos observar cómo las complicaciones irán disminuyendo a medida que vaya avanzando el embarazo, así como el riesgo de las alteraciones en el neurodesarrollo. Por lo tanto, en esta monografía concluimos que el óbito sigue siendo el desenlace obstétrico más frecuente, en el cual la prevención sigue siendo un reto para todos los obstetras, ya que existe un alto porcentaje de muerte fetal inexplicada. Sin embargo, la identificación oportuna de los factores de riesgo tanto maternos como fetales seguirá siendo nuestra piedra angular para la prevención.
Un adecuado control prenatal es lo que nos va a permitir identificar y manejar de manera oportuna las situaciones que nos van a comprometer el bienestar fetal, y es importante que nosotros brindemos una consejería clara y oportuna a todas nuestras pacientes, ya que esta va a ser una de nuestras herramientas más importantes para la prevención. Tener pacientes informadas que puedan acudir con nosotros cuando les parezca que está dentro de lo normal y cuando nosotros le hayamos brindado la información necesaria para que ellas sepan identificar todos estos sucesos que requieren de atención inmediata. Además, la resolución siempre tendrá que ir de acuerdo a las patologías maternas o fetales, ya que esto nos va a ayudar a brindar la oportunidad de disminuir la muerte fetal tardía. Les agradezco mucho su atención y espero que esta información haya sido, pues, de su agrado, y muchas gracias. Agradecemos a la doctora su excelente plática y los esperamos la siguiente semana con nuestro próximo tema.